Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que fuimos redimidos con tu preciosa sangre, sin ningún mérito, Señor, tú nos salvaste y nos has tomado como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra. Señor, te agradecemos también por permitirnos esta comunión. Los hermanos y hermanas que no han podido participar en la palabra de hoy y que están escuchando la palabra a través de las plataformas online, te pedimos de que estés con cada uno de ellos y que les des a cada uno sus respectivas gracias, Señor. Todas las iglesias que están repartidas en este país y todas las iglesias que están en todo el mundo, Señor, que a pesar de las dificultades, los hermanos y hermanas que están llevando a cabo su vida en fe y están guardándola, Señor, sabemos de que tú guardas a cada una de esas familias. Señor, te pedimos de que les des a cada uno también sus respectivas gracias, para que ninguno caiga y que con tu santa mano, Señor, los sustentes a cada uno de ellos. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, te pedimos, Señor, de que los sanes lo antes posible, y los débiles de corazón, y los que están siendo examinados, Señor, te pedimos de que con tu poder los sustentes a cada uno también. Señor, tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día y que nos enseñas el camino que debemos andar, que debemos seguir. En esta hora, la palabra que nos quieres dar, Señor, cómo debemos de obrar, te pedimos de que nos hagas entender y que nos des poder, valor y sabiduría para que sepamos discernir tu santa voluntad y que vivamos en medio de tu voluntad, Señor, te pedimos de que nos ayudes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 al 4. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta aquí. Se dice que mayo, aquí en Corea, es el mes de la familia. Bueno, realmente yo todo el año no pienso que algún día o cierto día, pienso que vengan días así y que llegue y que sean algún evento o algo lo que sea. Pero como dicen que la primavera de mayo es la mejor temporada para el mes de la familia, así que creo que está bien tener un tiempo para pensar más en la familia y asegurarnos de que nos amamos y que nos ayudamos mutuamente al considerar el valor de los miembros de nuestra familia dentro de nuestro hogar. Y en medio de la vida en fe, también se necesita
entre las muchas palabras de la Biblia respecto a la familia. Muchas cosas que deberían hacer los padres, que deberían hacer los hijos, que deberían hacer el esposo y la esposa. Hay muchas palabras, ¿verdad? Entonces, el día 5 de mayo era el Día del Niño. Pienso que en todo el mundo hay Día del Niño, ¿verdad? Y también ayer fue el Día de los Padres y la semana que viene también viene el Día del Maestro. En ese momento también podemos tener la oportunidad de pensar en cosas en las que no solemos pensar, así que yo creo que es necesario. Y la familia es absolutamente importante para nuestra vida en fe. Yo creo que la vida en fe es vivir una verdadera vida de fe desde el momento en el que nacemos de nuevo, y también la vida en fe debe de realizarse primeramente desde el hogar. Por supuesto, hay muchas personas, ¿no?, en la familia que aún no han recibido la salvación, por lo que primeramente tienen que hacer cosas más importantes las personas que hayan recibido la salvación antes, ¿verdad? Dentro de una casa. Por eso, la vida en fe debe de hacerse bien dentro de la casa. En esta epístola que el apóstol Pablo envió a la iglesia en Éfeso mientras estaba en la prisión romana, hay ciertas cosas que se refieren en estos últimos 6 capítulos: hijos, padres, siervos. Hay palabras así. Pero en las palabras que acabamos de leer, dice hijos y luego padres. La razón por la que lo dice así es porque está pidiendo responsabilidad. Por lo tanto, la vida normal en fe se debe armonizar bien la vida familiar y la vida dentro de la iglesia. Algunas personas son muy buenas dentro de la familia y en el hogar. Piensa muy bien en su familia, los cuida bien, y es algo, por supuesto, ¿verdad? Pero sin embargo, hay personas que se descuidan en la iglesia, quizás. No muchos, pero eso está mal. Hay muchas cosas que hacer dentro de la casa y hay muchas cosas más importantes que hacer dentro de la iglesia. Sin embargo, algunas personas trabajan duramente en la iglesia, pero en sus propios hogares parece haber personas que descuidan su posición de manera imprudente dentro del hogar. Y eso también pienso que es indigno, ¿verdad? Por lo tanto, se cree que una vida en fe normal debe llevarse bien y a cabo en armonía dentro de la vida familiar y en la iglesia. Entonces, en las palabras que acabamos de leer, se incluye tanto a hijos, padres, incluye a las madres y a los padres. Realmente ayer era el día de los padres, ¿no? Pero originalmente es el día de la madre, pero como algunos padres pueden sentirse un poco tristes, algunas personas dicen, si el día del padre es durante todo el año, ¿hay algún día que sea del padre? Entonces,
No, tampoco se debe decir que todos los días deben ser el Día del Padre también. Por lo que, como se pueden sentir un poco tristes, los padres, el padre, ¿no? Por esa razón se ha englobado. De todos modos, padre y la madre tienen un trabajo que hacer. Y entonces quiero darles, conforme está escrito en la Biblia, una palabra. Y también está escrito los que los hijos deben hacer con sus padres. Aquí aparece hijos. Si tienes hijos pequeños y los padres están envejeciendo, pero aún los padres que viven deben escuchar atentamente estas palabras. Aquellos hijos cuyos padres han fallecido, pues necesitarán recordar y pensar un poco si se portaron bien o no se portaron bien con sus padres que han fallecido, y tienen que tener este sentimiento que deberían de hacerlo mejor con Dios, que es alguien más alto que sus propios padres, ¿verdad? Aquí, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Porque esto es justo, es algo que deben de hacer, absolutamente. Si vemos en Hebreos 12:9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? También hay un Padre terrenal y también está Dios, que es el Padre de todos los espíritus. Y entonces, cuando eres salvo, dices, Dios Padre que estás en los cielos, ¿verdad? Así como debemos obedecer a Dios, debemos obedecer a nuestros padres, además. Así como obedecemos a nuestros padres, debemos obedecer a Dios. Es una palabra que está conectada. Por lo tanto, honrar a los padres es lo correcto que deben hacer los hijos. Es decir, es natural devolver la gracia de aquellos hijos cuyos padres le dieron luz, lo han nutrido, le han enseñado. Y esto es algo muy natural. Cuando te casas y tienes hijos y los crías, no es fácil, es muy difícil para los padres el trabajo que tienen que hacer. Y tú mismo te darás cuenta, los padres mayores han podido sufrir más que los padres de hoy en día, antiguamente, ¿verdad? Entonces, la gracia que tus padres te han dado al darte luz y te han cuidado y te han criado es una gracia, como una gracia celestial, pero que está aquí en este mundo, ¿verdad? Y nunca deben olvidarlo. En Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, porque agrada a Dios esto. Y es muy importante para la vida en fe también. Respecto a sus padres, que son ya mayores, no pueden agobiarse. Debes estar agradecido de que tus padres están vivos y que tienes la oportunidad para poder servirlos. Y si es mayor y dices, es incómodo ya moverlo, puede ser un gran problema, así que me gustaría que se muriera rápidamente. Y cuando se trata del año nuevo,
¿no? Les saludas a tus padres diciendo que tenga una vida larga, ¿verdad? Pero interiormente puedes pensar, ojalá os fuese ya. Si tienes ese tipo de corazón, sus padres probablemente no se quedarán quietos si saben lo que hay dentro de ese hijo o hija. No importa lo mucho que una persona les haga a sus padres, no puede devolver ni una décima parte de lo que han hecho sus padres por ellos. Y esto es algo real. No deberían pensar las cosas así. Vamos a echar un vistazo rápido a Proverbios capítulo 23, versículo 22. Proverbios capítulo 23, versículo 22. Versículo 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, significa que tienes que escuchar con atención. Oír significa obedecer. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuando envejecen los padres, pues puedes tomarte a la ligera. Tus padres hoy en día, cuando escuchas a los hijos adultos mayores, ¿no? Cuando en sus supuestos cumpleaños, ¿verdad? Les traen regalos, les saludan el año nuevo. Pero cuando no tienen mucha fortuna los padres, pues lo toman a la ligera. Piensan, ay, ¿cuánta herencia me va a dar mis padres a mí? Entonces algunos padres piensan, ya no me queda mucho tiempo de vida, así que les voy a dar toda la herencia. Darle toda esta herencia es el corazón de los padres, y el corazón de los padres es dar, dar y dar más. Pero los hijos tienen que saber agradecer esto, devolver esa gracia que los padres les han dado. Y tienen que hacerlo correctamente, ¿no? Pensando en cómo devolver esa gran gracia que los padres han tenido con sus hijos. Por lo que hay que pensar bien en estas cosas. Y si esos padres que descuidan a sus hijos e hijas, pues se sienten traicionados. Me ha dado luz, me ha cuidado y me ha enseñado, pero no saben cuánto duro trabajo, qué duro era mi vida con mis padres. Y muchas personas mayores no solo sufren depresión, sino que también se suicidan, y esto es muy triste. Y no debería. En Proverbios 23, 24 y 25, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Aquí está hablando muy directamente respecto a los padres, ¿no? Mucho se alegrará el padre del justo. Los cristianos, cuando sus hijos ven que sus hijos se vuelven muy buenos, ¿no? Pero la gente del mundo, pues a lo mejor físicamente está muy bien, pero aquí los padres que ven que sus hijos crecen de acuerdo a la voluntad de Dios, van a estar muy gozosos, ¿no? Se refiere a esto. No hay algo más gozoso que esto. No hay algo más gratificante que esto. Cuán gratificante sería dar luz a su hijo y criarlo y enseñarlo en medio del Señor, ¿verdad?
y el que engendra sabio se gozará con él. Aquí ocurre lo mismo con los hijos sabios. Un hijo que vive una vida en fe, según la voluntad de Dios, se gozará con él. Es necesario cuidar bien a tus padres y hacerlos felices, pero ver los padres a sus hijos vivir una vida en fe y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, eso será muy gratificante y no va a haber más gozo que eso. El apóstol Juan se refiere también a los santos salvos como hijos, ¿verdad? Si vemos en 1 Juan, 2 de Juan y 3 de Juan, el apóstol Juan, de los apóstoles fue el que más tiempo vivió, y a las personas salvas los consideraba como hijos suyos. Y Pablo, a las personas que amaba, a las personas salvas, también los tomaba como hijos, ¿no? No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Así dijo el apóstol Juan, por ejemplo. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Haz feliz, ¿no? Y esto es algo natural, pero tendremos que pensar si esto lo estamos haciendo nosotros. Vamos a echar un vistazo también en el capítulo 15, versículo 20 de Proverbios. Capítulo 15, versículo 20 de Proverbios. Versículo 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. El hijo sabio alegra al padre. Aquí incluye realmente a los padres, a ambos padres. Mas el hombre necio menosprecia a su madre. Los padres que ya son un poco mayores, ya no pueden andar bien, y con las palabras de estos días también pueden contraer demencia, pero menospreciarlos es una gran falta de respeto. Algunas personas hay personas que me parecen que son horribles, ¿no? Que toman a la ligera y menosprecian a sus padres, ¿no? Cuando ya son mayores, ¿verdad? Eso es muy irrespetuoso por parte de los hijos, y los cristianos no deberían hacer esto. Y obedeced en el Señor a vuestros padres. La palabra en el Señor se refiere a cierto control, ¿no? Fuera del Señor, realmente no puedes obedecer a tus padres dejando la palabra. En la palabra del Señor. Los padres también engendran y crían a sus hijos según la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Dado que es la voluntad de Dios que los hijos honren a sus padres, y como esto es algo que agrada a Dios, por lo que los hijos deben servir y honrar bien a sus padres. Sin embargo, no puedes salirte de la voluntad de Dios, ¿no? No puedes amarlos más que a Dios. Entonces, si tus padres te dicen algo que va en contra de la palabra de Dios, por ejemplo, pues no puedes obedecer aquí a tus padres, porque tienes que obedecer a Dios en todas las cosas, más que tus propios padres, dentro de la palabra, ¿verdad? Además, los padres no deben obligar a sus hijos
a creer pues en su propia religión, que se inclinen ante los ídolos que creen sus padres. ¿Por qué? Porque Dios está encima de tus padres. En las palabras de Jesús, en San Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Puedes amar a tus padres, pero no puedes amarlos más que a Dios. No puedes. Por eso es imposible obedecer a los padres sin la palabra de Dios. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y también las bendiciones de Dios se prometen a quienes obedezcan a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mandamiento con promesa. En los mandamientos, los 10 mandamientos que Dios dio a los israelitas en Éxodo capítulo 20, de los cuales 4 son mandamientos para Dios y los demás 6 son mandamientos para el hombre. Sin embargo, de los 6 mandamientos para las personas, hay 5 que no se debe hacer y 1 que se debe hacer. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. El resto, no matarás, no cometas adulterio, no robarás, no codiciarás. Todas esas cosas son cosas malas, ¿verdad? Por esa razón te dice que no lo hagas. Pero lo que es más importante, que lo haga. ¿Y cuál es? Entre ellos, el primero, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. También corresponde a un orden en los mandamientos, ¿no? El último mandamiento es no codiciarás. Y más grande que eso es no mentirás, no mientas, ¿no? Y más grande que eso es no robarás. Y más grande que eso es... ¿Cuál es? No cometerás adulterio. Y no cometerás adulterio más grande, un pecado más mayor, ¿cuál es? No matarás. Y un pecado más grave que de no matarás es no honrar a los padres. Está escrito, honra a tu padre y a tu madre. Entonces eso es el pecado más grande. Por lo que ese es el primer mandamiento para los hombres. Y es el primer mandamiento donde se prometen las bendiciones de Dios. ¿Y qué se promete? Se promete la bendición de Dios. Porque esto es primer mandamiento con promesa. Entonces, ¿no? Para que te vaya bien y seas larga vida sobre la tierra. Entonces, las personas que honran bien a sus padres y a sus padres van a vivir bien en esta tierra, ¿verdad? Y van a ser de larga vida. Es decir, están prometidas bendiciones. Por eso, es una manera muy especial de ser bendecido. ¿Y cómo se obtiene esta bendición? Obedeciendo a sus padres, honrarlos. Porque Dios ciertamente cumple esa promesa, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Honra a tus padres y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y también es una bendición de Dios que la carne viva en este mundo, pero hay personas que el Señor se las lleva rápidamente, personas que trabajan duramente en esta tierra, pero el Señor se los lleva rápidamente. ¿Por qué? Vida te mandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. La vida que Dios da, largura de días eternamente y para siempre. Por lo que la vida que Dios te da mientras vives aquí en este mundo para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, pero también hay una promesa de Dios
que es para siempre, una promesa eterna. Entonces yo cuando veo a personas que respetan bien a sus padres, que los honran bien, yo realmente los respeto a esas personas. A estas personas se consideran como personas muy buenas. Es una persona muy buena, una persona que respeta bien a los padres. Y yo pienso que esa persona seguramente será bendecida. Entre nuestros hermanos y hermanas, una persona que respeta bien a los padres, hay algunas hermanas a su suegro, a su suegra, los respetan muy bien, como si fuesen sus padres biológicos. Y yo eso lo tomo de manera muy respetuosa. Sus padres biológicos, su suegro, su suegra, etcétera. Todos son padres al fin y al cabo. Y los que honran, no solo Dios le va a agradecer esto, sino que también los va a bendecir. Y seguramente 100% lo bendice. Observen, si es una promesa de Dios. Por el contrario, si no lo obedecen, no pueden esperar la bendición de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, si obedeces, te da la bendición. Si no obedecen, en vez de bendición, te dará maldición. Y esto es un tema muy importante. Por eso, es muy importante ser leal con sus padres. Y la desobediencia es un pecado muy grave. Muy grave, antes lo he dicho. Incluso es mayor que el pecado de cometer adulterio o de matar, ¿no? Es el primer mandamiento que Dios da a los hombres. Honra a tu padre y a tu madre. Si vemos en Éxodo 21:17, igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Es una palabra muy espeluznante, por así decir, ¿no? El que maldijera a su padre o a su madre morirá. Y si vemos en Deuteronomio 27:16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Y el pueblo también dice amén. Los que honran a sus padres serán bendecidos. Amén. También, ¿no? Cuán estrictos son los mandamientos, ¿verdad? Y los 10 mandamientos que estuvieron desde Éxodo no han cambiado, permanecen. Si vemos en Proverbios 30:17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Es una palabra muy terrible esto también. Aquellos que se burlan, que menosprecian a sus padres, los cuervos de la cañada los saquen, es decir, que se comen el ojo, y que también los devoran los hijos del águila. ¿Qué significa esto? Que es una persona que no vale la pena que viva. También hay palabras terribles dentro de la Biblia. ¿Qué pecado es tan grande desobedecer a los padres que el Señor habla así? Los animales, cuando crecen, ya se van, ¿verdad? No vuelven a sus padres. ¿No han visto esto en el reino animal? La diferencia entre los hombres y los animales es que los hombres no son así. Los hombres veneran y honran a sus padres que le han dado luz y los crían, y que los criaron, ¿verdad? Por eso,
los animales, perdón, los hombres que no honran a sus padres son como animales, como estas bestias. Y si vemos en San Mateo 15, 4, 6, Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. A esto se le considera como una persona hipócrita. Y si vemos en 2 Timoteo 3, 1 y 2, en los pecados de los últimos días aparecen estos pecados, ¿verdad? Y también debes saber esto, en que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, entre los varios pecados, el amor a sí mismo y el amor al dinero, porque piensa que el dinero los va a proteger, ¿no? Y por eso aman al dinero y aman a sí mismo. Y por esa razón desobedecen a sus padres. En estos días, parece ser que las personas que son buenas con sus padres son personas anticuadas. Piensan que es raro ahora, en estos días. Es como una tendencia esto, honrar a tus padres ahora. Si mis padres que vivan por sí solos y que lo hagan bien, ¿por qué tengo que yo ahora servir a mis padres? Y lo descuidan. ¿Por qué? Porque ahora mismo es la tendencia del pecado. Tales personas desobedecen a sus padres, traicionan a sus padres, los venden su conciencia, venden su fe, aman los placeres más que a Dios, y se apartan, ¿no? Timoteo dice que se aparten de estas personas. Estos son los pecados de los últimos días y esto no debemos recibir influencia. Al final de los tiempos, las personas se volverán completamente egoístas y muy egocéntricas. Yo escuché esto antes, que cuando eras mayor, ¿no? Cuando los padres eran ya mayores, pues cavabas previamente una pequeña cabaña en una montaña, ponías allí algo de comida, dejabas comida allí y luego llevabas a tus padres allí. Eso significa que se muera rápidamente, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, una vez, un hijo llevó a su madre anciana en una carretilla y la llevó a la montaña junto a su hijo pequeño, diciendo el padre a su hijo: venga, vamos a llevar a la abuela a la montaña. Y la madre anciana pues no puede hacer nada, ¿verdad? Y después de cocinarle algo, y le dice su hijo a su madre: oye, quédate aquí. Eso significa que se muera directamente. Y ya cuando van a volverse, el hijo le dice a su padre: oye, padre, hay que llevarse la carretilla. Y dice el padre: no es necesario. El hijo le dice: sí, quiero llevarlo. Y el padre le dice: ¿por qué? Porque cuando tú seas viejo, pues yo también te tengo que llevar aquí, ¿verdad? Por lo que yo necesito la carretilla. Y el padre, ¿no? Se asombró. Y por esa razón el padre volvió a su madre, ¿verdad? Y la trajo de nuevo. No sé si es cierto o no esta historia, pero... ¿no? Es decir, esto al fin y al cabo, ¿qué significa? Que lo que siembras, tú lo recibes, al fin y al cabo. Entonces,
en Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Está escrito así. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, ¿verdad? Solo es el mundo una herencia, ¿no? Los hijos también son muy importantes. Los hijos ahora son tuyos porque tú los has dado luz y los has criado. Tú los has dado luz, pero tú lo has creado a tu hijo. Seguimos en Salmo 139:14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y también en Job 31:15. El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Mis padres me han creado acaso? Solo han tomado prestado el vientre de la madre. Los hijos son seres muy preciosos creados para el plan y el propósito eterno de Dios. Esta preciosa vida es una vida encomendada por Dios a los padres. Y tienen que pensarlo así. ¿Tienes acaso derecho de hacer lo que quieras con tu hijo porque tú lo has parido y lo has criado? ¿Vas a intentar lograr el ideal que los padres no pudieron lograr forzándolo a su hijo? ¿Estás intentando satisfacer ese deseo que tú antes no pudiste tener, pues lograrlo a través de tu hijo? No deben hacer esto. ¿No? Y el papel de los padres no es muy fácil. Los cristianos, ¿qué gran responsabilidad ha confiado Dios a los padres para la crianza de sus hijos? Porque les ha dado luz. No digan que es suyo, es de Dios. Es decir, es una vida muy preciosa que ha confiado Dios a los padres, ha encomendado. No piensen en realizar con sus propios hijos falsos ideales o los deseos propios de los padres. Nos seguimos en Lucas 2:48, cuando Jesús era pequeño, era un crío, ¿no? Está escrito allí, ¿verdad? José y María, cuando Jesús tenía 12 años, subieron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Fueron a la fiesta de la Pascua y cuando volvieron, bajaron, ¿no? Durante un día. Y cuando llegaron a casa, y de repente Jesús no estaba. Oye, ¿no ha ido contigo, José? No, conmigo no. Yo me creía que había ido contigo, María. Y los dos se volvieron así. Entonces, estaban en un gran problema, ¿verdad? Y mirando estas cosas, parece ser que no se fueron juntamente, ¿verdad? No, hombre y mujer acompañados, ¿verdad? Hoy estamos en un gran problema. Aunque busquen y busquen, no estaba. Y por esa razón subieron otra vez a Jerusalén. Y buscándolo, en 3 días lo encontraron dentro del templo. Y viendo en el templo, estaba Jesús con 12 años enseñando la palabra, ¿no? Reuniendo a los sacerdotes, escribas y rabinos en el templo, ¿no? Estaba enseñando la palabra, escuchando la palabra de estas personas, respondiendo a sus preguntas, enseñándoles, y dices, ¿no? Estos viejos rabinos habrán dicho, ¿de dónde habrá venido este prodigio, verdad? Y se sentaban y escuchaban, y María asombrada dijo,
Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia durante 3 días, ¿no? ¿Por qué estás aquí? Y Jesús le respondió, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esto es una palabra muy especial. Los negocios de mi padre, la casa de mi padre, ¿no? ¿Cuál es? El templo. Por supuesto, ese templo es un modelo del templo eterno, el templo donde Dios reside. De todos modos, desde el principio, Jesús es diferente a las personas. Tomó prestado el vientre de María y la familia de José durante 30 años, pero es hijo de Dios. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Los padres no se habrán dado cuenta de ese significado, pero... Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, María, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que pensar en estas cosas un poco. ¿Dónde queremos que estén los hijos que Dios nos ha dado a nosotros, que nos ha encomendado? ¿Qué quieren que haga sus hijos? Si vemos en Salmos 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Que habitar en las moradas de maldad, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Hermanos, sus hijos que tengan éxito aquí en este mundo, sea políticamente, económicamente, que sean científicos famosos, que sean artistas famosos, que tienen que ser respetados por mucha gente, que vivan lujosamente, que sean grandes. Eso a los padres les gustará, ¿verdad? Pero quieren esto a sus hijos. ¿Quieren que su hijo viva así? ¿Y eso qué? ¿Cuántos años va a durar eso realmente? Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y yo, a veces, ¿no? Yo les digo a ustedes que no críen a sus hijos para hacerlos especiales. Tienen que hacerlo cristianos. Tienen que hacerlo recibir la salvación, que nazcan de nuevo. Y que puedan vivir por la voluntad de Dios, agradando a Dios. Y para eso tienes que dárselo a Dios. Ya que yo lo obtuve de Dios, tengo que dárselo a Dios. No tengo otra opción. Si vemos en 1 Samuel 1:11, la madre de Samuel, Ana, no pudo tener hijos, por lo que oró fervientemente a Dios. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y Dios escuchó esa oración ferviente y le dio su hijo, a Samuel, ¿verdad? Porque este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Tan pronto que Samuel fue destetado, esta Ana ofreció a Samuel a Dios, ¿no? Vivía justo frente. Este Samuel dormía incluso enfrente del arca, ¿verdad? Y vivió una vida sirviendo a Dios, toda su vida. Y por eso se convirtió en el profeta de Israel, un gran profeta, Samuel. Como Dios me lo ha dado,
yo se lo dedicaré a Dios toda su vida. ¿No es algo eso natural, hermanos? No es especial, es natural. ¿Y ustedes qué van a hacer? Si van ante Dios y le piden, si van ante Dios y Dios les dice a los padres, ¿qué han hecho con los hijos que yo les confié? ¿Lo han hecho recibir la salvación? ¿Han vivido con una persona salva? ¿Los han convertido a los hijos que yo os he encomendado a vosotros como al vivir a la voluntad de Dios? ¿O los has hecho vivir a tus hijos para que puedan vivir a sus ideales y a su manera? Esto tienen que averiguarlo, hermanos, porque Dios seguramente lo pregunta a ustedes respecto a qué han hecho con sus hijos. Honestamente, yo no envidio nada a las personas que se esfuerzan para que sus hijos sean famosos, ¿no? Porque está escrito, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Ciertamente como hierba es el pueblo, ¿no? Dentro de poco tiempo se secarán las flores hermosas, el éxito en este mundo, las cosas famosas y lujosas se secarán y se caerán. Sin embargo, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aquellos que han nacido de nuevo por la palabra del Señor y viven según la voluntad de Dios, ¿no? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Solo las personas que hacen según la voluntad de Dios permanecen para siempre. No arrojen a sus hijos en moradas de la maldad, sino arrójenlo en la puerta de la casa de Dios, porque eso es 1.000.000 de miles y millones de veces mejor. Y esto es un problema realmente serio. Qué importante es tener hijos y luego criarlos. Es una gran responsabilidad para los padres, porque no es algo fácil. En Efesios capítulo 6 y 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. En Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos, ¿no? Según a su propia conveniencia, gritarles a sus hijos, algunos les golpean. Es razonable, ¿no? Corregir las malas acciones que haga su hijo, pero no deben mezclarlo con sus sentimientos, y pegarles, ¿no? Los hijos, los pequeños en este caso, son muy ingenuos y muy frágiles, y una palabra dura del padre o de la madre puede herir gravemente el corazón de sus hijos. Y si siguen haciéndolo mal, el carácter de ese hijo pequeño puede distorsionarse, se puede convertir mal, porque esa herida puede tener un gran impacto en la personalidad de su hijo a lo largo de su vida. Pero las personas no piensan bien en esto, los padres. Por lo tanto, regañar a sus hijos, ¿no? No tiene que ser estrictamente, ¿no?, para expresar su autoridad, ¿no?, y los sentimientos de los padres a sus hijos, ¿no?, regañándolos tan fuertemente, ¿no?, golpeándolos con tanta ira. No deben hacer así, ¿no? Yo tengo 5 hermanas mayores por encima de mí. Piensen, ¿no? Como mi madre tuvo 5 hijas y no pudo tener un hijo, ¿no? Entonces, en este momento mi madre incluso iba al templo rogando en el templo que le diera un hijo, ¿no? Entonces, mis hermanas, ¿no?,
Cuando yo escuché de mis hermanas me llevaban siempre siempre encima de ellas, nunca que no tocase el pie en los suelos, ¿verdad? Pero yo, recordando unas cosas, yo nunca fui regañado o golpeado por mi padre, ¿no? Reprendido por mi padre, pero mi madre sí. Y no saben cómo mi madre me amaba tanto. Y también es verdad que mi madre fue la que más me regañó. No, en mi memoria, mi madre hizo un palo, ¿verdad? Y lo colgaba en lo alto, porque si lo colgaba abajo, pues yo llegaba, ¿no? Lo cogía y lo rompía y lo tiraba, ¿verdad? Entonces, cuando yo hacía algo mal, no decía nada, simplemente me miraba a mí y luego miraba el palo. ¿Eso qué significa? Prepárate. Como lo estás haciendo mal, te voy a dar, ¿eh? No me golpeaba en el momento, no me daba en el momento, ¿no? Y después ella lo seguía acumulando, almacenando, ¿no? Seguía almacenando todas las cosas que hacía yo mal. Y una vez que cogía el palo, mi madre, pues no sé cuán buena memoria tenía, ¿no? Y entonces uno por uno me daba, ¿no? Diciendo, toma, ¿no? Y yo, sin poder hacer nada, como ha hecho mal, pues le da. Y yo, ¡pah!, ¿no? Porque me ama. Mi madre me quería y me amaba muchísimo, ¿verdad? Pero cada vez que llega el día de los padres, ¿no? Yo me acuerdo más de mi madre. Cuando yo era niño, como viví en una situación muy difícil, no tenía dinero para comer, ni dinero para mantenerme en casa, entonces yo empecé a ganar dinero de la escuela de primaria en quinto, ¿no? Y estudié y hasta la secundaria y luego fui a la facultad de teología. Todo esto lo hice con el dinero que yo gané, ¿no? Desde quinto de primaria. Yo estuve en casa hasta los 18 años y luego cuando cumplí los 18 años le dije a mi madre que me iba a estudiar a Daegu. Y desde pequeño me hice cristiano. Y mis padres también vivieron juntos una vida en fe. Incluso antes de graduarme en la facultad de teología, yo recibí la salvación, ¿no? Y yo solo me fui durante 4 años a predicar la palabra. Incluso los padres, las personas, los vecinos no sabían que si dentro de esa casa había un hijo o no. ¿Por qué? Yo venía en la noche y me iba al amanecer. Y yo seguí evangelizando. Incluso después de casarme, seguí evangelizando. Me hice cargo de una iglesia. Así que yo, pensando en estas cosas, no pude servir bien a mis padres como es debido. Y luego ya fallecieron. Por supuesto, yo les prediqué el evangelio para que mi padre y mi madre pudieran recibir la salvación. Y debido a que juntos pudimos vivir también una vida en fe, pero mis padres, ninguno de los dos se quejaron de mí. ¿Por qué? Porque estaban agradecidos y estaban felices. Porque mi hijo estaba llevando a cabo una correcta vida en fe y estaba evangelizando. Y yo eso lo sé. Y yo estaba muy realmente agradecido por eso. De lo contrario, me hubiera sido difícil para mí incluso ir a evangelizar. Así que yo realmente no me arrepiento, pero aún así lo siento mucho por mis padres. Los discípulos de Jesús, cuando fueron llamados por Jesús, dejaron todo lo que tenían en sus manos, dejaron a sus padres, sus casas, ¿no? ¿Para qué? Para servir al Señor, para servir a Jesús, para mí y para el Evangelio. Porque como no pueden servir a los padres y luego servir el Evangelio, como no se puede, ¿no? O dejas una cosa o dejas la otra. Incluso yo cuando pienso en estas cosas, ¿no? Realmente me hace llorar cuando pienso, ¿no? Cuando viene el Día de los Padres, ¿no? Si mis padres estuviesen en ese momento, pues podría servirlos, aunque sea bien, ¿verdad? Para ser sincero. Y también, la obra que tienen que hacer los hijos a sus padres también es muy importante. Padres que le han dado luz y lo han criado, y ser bueno con Dios, ¿no?
Ser bueno con Dios y deshonesto con tus padres no es apropiado a la vista de Dios. Tienes que ser bueno con Dios, pero también tienes que ser bueno con tus padres. Los padres son demasiado importantes para sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos han sido creados para la gloria de Dios. Es una vida preciosa encomendada por Dios a los padres. Entonces, ¿cuánta responsabilidad tienen? ¿Verdad? Cuando les ha dado una vida. Es una gran responsabilidad cuando Dios encomienda una vida a esas personas, a los padres. Tienes que criarlo bien, tienes que enseñarlo bien, tienes que enseñarle la Biblia. La madre de Moisés, Jocabed, seguramente desde bien pequeño Moisés le habrá dicho: tú eres descendiente, tú eres israelita del pueblo escogido de Dios. Y seguramente esos recuerdos que su madre le dio a Moisés permanecieron en él. Por eso él sabía desde el principio que era hebreo. Y por eso, viendo que su pueblo era esclavo en Egipto, y Moisés estando dentro del placer de los pecados en el palacio egipcio, y eso pensó Moisés que estaba mal, lo abandonó, ¿no? Porque prefirió sufrir en el vituperio de Cristo, sufrir con su pueblo, antes que las cosas, ¿no?, del mundo, ¿verdad? Es porque fue influenciado por su madre, Moisés. Y Samuel, como dije antes, la madre de Samuel, Ana. Sin esa fe, sin la fe de Ana, pues un profeta llamado Samuel no hubiera existido, ¿no? Y si vemos en 2 Timoteo, el apóstol Pablo amaba tanto a Timoteo, y cuánto lo amaba, ¿no? Que decía: Timoteo, amado hijo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Verdad? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿No? Los judíos consideran más importante la línea materna que la línea paterna, ¿no? El padre dio luz y la madre lo cría. Así que si no fuera por los dos, este cuerpo no hubiera vivido, ¿no? Lo dicen así. Entonces, desde el vientre, la madre, el que lo cuida, no solo lo cuida desde el vientre, no, lo da luz, lo cría, le enseña. El padre tiene que salir fuera a ganar dinero, y la madre tiene que criar a su hijo, siguiéndole, nutriéndole de la palabra de Dios desde que es pequeño. Por eso 2 Timoteo 3:15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿no? La madre de Timoteo era judía y el padre era griego, era gentil, ¿verdad? Y la madre de Timoteo desde Timoteo que era pequeño, desde que era un niño, la madre de Timoteo le enseñó la Biblia. Le dio esa fe, le puso esa fe la madre a Timoteo. Y la madre aprendió de su abuela materna, ¿verdad? Porque la fe viene del oír. Hermanos y hermanas, ¿qué debemos transmitir a nuestros hijos? Tienen que transmitirles la palabra. Y para transmitir la palabra, los padres necesitan conocer la palabra. Entonces, para que los padres críen a sus hijos por medio de la fe en la palabra, primero los padres deben aprender la Biblia con ahínco, ¿no? Con fervor. Y tienes que dar ejemplo de aprender la Biblia, de memorizar y orar a sus hijos. Y entonces sus hijos se le tienes que parecer. Si vemos en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros tenemos un himnario. Mi amado libro, aunque esté gastado,
¿no? Las palabras tan divertidas y fascinantes que yo escuché desde el regazo de mi madre, que es la Biblia, se refiere a la Biblia, ¿no? Regreso a casa, no puedo olvidar la oración de mi madre. Desde pequeño, las palabras que escuchaba en el regazo de su madre, la oración de su madre, no podía olvidar, porque la madre que ora por su hijo con lágrimas nunca perece. ¿Por qué la oración de una madre es tan poderosa? Porque lo ama. Las oraciones que se hacen con un corazón amoroso tienen poder. Una oración formal no tiene poder, pero una oración donde hay amor, donde hay sinceridad, un corazón desesperado, esa oración tiene poder. Nosotros debemos orar con fervor, ¿no? Para aprender nosotros, los padres, primero aprender correctamente la palabra, para enseñarles y plantarles la palabra desde la niñez a sus hijos, ¿no? Cuando ves en Éxodo y Deuteronomio, primero tienes que tomar las palabras aprendidas por ti en tu corazón y luego a tus hijos. Cuando estén sentados, cuando estén acostados, cuando estén caminando, tienes que siempre instruirlos a sus hijos. Tienes que plantarles la palabra. Tienes que enseñarle desde que es pequeño, porque cuando ya es mayor no escuchan. Cuando crecen un poco, ¿no? Ya los padres no escuchan a sus padres, ¿no? Cuando es pequeño van a la iglesia con su madre, con su padre, escuchan la palabra, oran, ¿no? Pero ya cuando es un poco grande, ¿no? Estos hijos pueden pensar, ¿por qué yo estoy rezando? Y si no lo entienden, pues no lo hacen. ¿Por qué tengo que ir yo a la iglesia? Si me gusta más pasar el rato con mis amigos. El diablo no lo va a dejar quieto. Si no enseñan bien desde la infancia, más tarde no escucharán. Yo esto lo escuché de una hermana en la iglesia. Estaba muy arrepentida, incluso derramando lágrimas, ¿verdad? Su hijo estaba en segundo bachiller. Y este hijo iba con mucho fervor a la iglesia, ¿no? Los domingos, ¿verdad? Pero la madre le dijo un día, oye, tú ahora, hijo mío, como tienes que hacer el examen de ingreso a la universidad ahora y tienes que aprobar, tienes que sacar buena nota para entrar a una buena universidad, por lo tanto, no vayas a la iglesia los domingos hasta que hagas el examen, ¿verdad? Y estudia mucho, le dijo así. Y entonces su hijo, pues no fue a la iglesia. A partir de entonces, estudió mucho y entró a la universidad. Entró a la universidad que quiso entrar, pero el problema es que a partir de ese momento, goodbye a la iglesia. Y no importa cuánto la madre le decía que tiene que ir a la iglesia, ¿no? Y ahora es inútil arrepentirse la madre, lo hizo mal la madre. Desde un principio. Si ora a Dios y confía a los hijos a sus hijos a Dios, de acuerdo con la palabra de Dios, Dios se hará cargo. ¿Por qué lo hizo a su propia manera? Y probablemente cuando vaya al Señor esa madre, el Señor le pedirá responsabilidad sobre eso, ¿verdad? No es algo sencillo, hermanos, esto. A los hijos, ¿no? Criarlos. Es difícil. Cuando un niño ya está cuando los hijos ya están en la pubertad, no quieren escuchar, y a veces incluso los padres lo aborrecen, ¿verdad? Pero esto hay que atravesarlo bien, ¿no? Coger a su hijo en estado de pubertad, diciéndole, madre mía, cuando te veo te aborrezco, me molestas mucho. Los padres a sus hijos, ¿no? Entonces los hijos, ¿qué van a pensar? Mi madre, mi padre me odian, me aborrecen. Entonces en ese momento el hijo se tuerce. Entonces pues venga, pues me voy yo a vivir mi propia vida, voy a hacer mi propio negocio, ya que mis padres
me aborrecen, pues voy a buscarme la vida. Si lo reprendes con una mano, con la otra mano tienes que abrazarlo. Es difícil criar a los hijos, ¿no? Criar a los hijos es muy difícil. Tienes que reprenderlo si hace algo mal, pero también tienes que alabarlo cuando hacen cosas bien. Hermanos, todos conocen a Edison, ¿verdad? Edison fue expulsado de la escuela desde el primer año en la escuela de primaria. ¿Saben por qué? El maestro del aula decía, ¿cuántos son 1 más 1? Realmente son 2, pero Edison decía, no, 1 más 1 es 1. Y no importa cuánto el maestro le enseñaba diciéndole, no, pero Edison le decía, 1 más 1 son 1. Y entonces el profesor habrá pensado, ¿qué diablos, qué le pasa? ¿Qué se le ha metido en la cabeza a este crío? Entonces el niño cogía 2 vasos de agua, cogía un vaso, lo vertía en otro y decían, ¿ves? 1 más 1 es 1. Entonces llamó a su madre el profesor y le dijo, oye, tu hijo dice que 1 más 1 es 1. Y por lo tanto, no puedo enseñar a este niño, llévatelo contigo. Y no pudo ir a la escuela este Edison. Pero ¿saben lo que hizo su madre? Cuando escuchas las palabras, ¿no? La historia, la madre le decía a Edison, oye Edison, hijo mío, tú eres una persona especial. Nadie más sabe lo que tú sabes. Nunca te desanimes, porque tú vas a ser una persona que va a ser grande. Su madre lo animó, le dio valor. Y ahora conocen el principio de 1 más 1. Es algo muy importante, ¿verdad? Yo no puedo explicar esto científicamente, pero esto Edison lo supo desde una edad temprana. Lo que las otras personas no saben, y se convirtió en un gran científico este Thomas Edison. Hay cosas que su hijo pues no puede hacer bien, pero hay cosas que su hijo puede hacer bien y tienen que cuidarlo aún así, tienen que criarlo. Si los padres hacen mal, con una palabra o con una obra mal, a su hijo, pueden lastimarlo para toda su vida. Y estas heridas no se pueden curar, van a ir de por vida. Por lo tanto, tienen que ir con mucho cuidado con sus hijos. Si ven en Proverbios 27-21, el crisol prueba la plata, y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Si alabas, se dicen que hasta los delfines bailan, ¿verdad? Tienen que alabarlo. No solo regañando por las cosas que hace mal. No como si fuese un hijo inútil. ¿No? Sus hijos tienen cosas buenas, tienen puntos buenos. ¿No? Tienen cosas bonitas. Tienen que decirle, oye, lo has hecho bien. Traen las calificaciones del colegio y le dice su madre a su hijo, ¿esto lo consideras como buenas notas? ¿No has visto al de al lado, a fulanito que ha sacado buenas notas? No comparen. No comparen, hermanos. Danle en valor. Hijo mío, bueno, a menos has sacado mejor que antes. Tú puedes hacerlo mejor. Tú puedes hacerlo mejor, hijo mío. Tienen que darle el valor así, tienen que consolarlo, tienen que darle coraje. ¿Por qué? Porque en el futuro su hijo lo va a hacer bien. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tienen que criarlo
para que sea una persona útil, para que sea una persona a voluntad de Dios. Tienes que alabar las cosas que hace bien, tienes que reprender las cosas que hacen mal. Tienes que criarlo bien. Tienen que hacerlo bien, para que maduren bien. Si plantas un árbol, lo riegas, lo fertilizas, lo cultivas, entonces dará fruto. Cuando tienes hijos, una vez que lo has parido, tienes que criarlos, tienes que enseñarlos. ¿Para qué? Para que produzcan buenos frutos. Y esos frutos tienen que devolvérselo a Dios. ¿Han visto a los pájaros poner huevos? ¿No? Incuban los huevos y cuando los huevos se rompen, ¿no? Salen las crías, ¿no? Y vienen los padres a por comida y los alimentan, ¿no? Incluso cuando ven a los pingüinos, ¿no? Si dejas el huevo del pingüino en el hielo, se hiela y entonces se muere, se congela, ¿no? Entre la hembra y el macho se van alternando, ¿verdad? Lo dejan el huevo encima de sus pies, de sus patitas, ¿no? Y cuando el bebé nace, cuando rompe la cáscara, lo dejan siempre encima de sus pies, porque si lo dejan en el hielo se congela y se muere el crío. Y se van turnando entre el padre y la madre para ir en busca de la comida, ¿no? Cogen la comida, lo vomitan, ¿no? ¿Verdad? Se lo dan a su hijo, muriéndose incluso los padres de hambre. ¿Lo han visto esto? Dios lo ha ordenado así. Si nosotros vemos, hasta incluso los animales hacen así. El hecho de poner el huevo es nacer en la carne y romper la cáscara del huevo es como nacer de nuevo si lo pensamos así, ¿verdad? Y después de eso, una vez que ha rompido el huevo, ¿no? Y ha nacido de nuevo, entonces hay que continuar nutriéndolo con la palabra. Solo van a alimentar a sus hijos con arroz, van a enseñarlos a estudiar. Es más importante alimentar a sus hijos, su alma, a través de la palabra. Por eso, después de criarlo así, tienen que ofrecérselo a Dios. Sus hijos, hermanos, sus notas, sus calificaciones, ¿no? Cuando sacan buenas notas están felices, ¿verdad? Dices, mi hijo es el primero en toda la clase. Y también, y si no es el mejor, pero tienen que estar felices aunque sus calificaciones vayan mejorando, ¿verdad? Pero como cristiano, el apóstol Pablo dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Se esforzó, ¿no? Sufrió dolores de parto para que reciban la salvación, ¿no? Y ahora criarlos para que crezcan correctamente, también va a sufrir dolores de parto, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dijo, por medio del evangelio os di luz. Y para que el carácter de Cristo sea formado en vosotros, sufro dolores de parto otra vez. El trabajo de dar a luz, criar, alimentar, enseñar a sus hijos. Y luego, para que la imagen de Cristo se forme otra vez en ellos, en sus hijos, se sufren otra vez dolores de parto. Entonces, ¿cuán difícil es esto, no? Porque el parto es algo muy difícil, es doloroso, arriesga incluso su vida. ¿Sus hijos van a crecer por sí mismos? Ahora. ¿Qué piensan? ¿Van a pensar que si ahora dejan a sus hijos así sin más pueden vivir su vida en el mundo como quieran? Por el bien de la fe de sus hijos. ¿Cuánto, hermanos, se han esforzado por ellos? ¿Cuánto han rezado por sus hijos? ¿Lo han hecho vivir para la voluntad de Dios?
La carne, ¿cuántos años son? Porque realmente la carne vuelve a la tierra en un par de años, unos pocos años. Seguimos en San Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, el alma, ¿solo la carne tiene que funcionar bien? ¿No? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, como está escrito en 1 Juan 2:17. Y esta palabra está escrito en el testamento de D.L. Moody en su tumba. Las personas que viven según la voluntad de Dios, ya sea un granjero, sea un comerciante, sea lo que sea, si es un verdadero cristiano y deja que el Señor viva de acuerdo con la voluntad del Señor, si esa persona viva de acuerdo con la voluntad del Señor, entonces tendrá éxito. Puedes tener el 100% de todas las cosas de aquí a este mundo, pero si no has nacido de nuevo, entonces no es nada, es cero. ¿No es esto cierto, hermanos? Entonces, si tienes todas las cosas de este mundo y no tienes la salvación, si vas al Señor, pues será condenado directamente, ¿verdad? Alguien dijo esto. Cuando tú a través de un arco quieres tirar una flecha, quieres lanzar una flecha y tiras de ella, ¿no? Disparas en el objetivo, ¿verdad? Los padres son como los arcos y los hijos son como las flechas. El arco debe doblarse, ¿verdad? Debe doblarse para que la flecha vaya lo más lejos posible, ¿no? Los padres, su espada se encorva, se dobla, para criar a sus hijos. Pero la pregunta es, ¿a dónde van a disparar la flecha? ¿Van a disparar a un sitio que no tenga nada que ver o se lo van a disparar a Dios? ¿A dónde lo van a disparar, padres? Para que vivan para la gloria de Dios. Entonces tienen éxito. Ser rico, ser famoso, estar en una posición alta en este mundo, hermanos, todo eso se va a volver en un puñado de cenizas dentro de un tiempo. No es nada. Los cristianos ahora tienen diferentes valores en la vida. Diferentes propósitos, diferentes esperanzas y diferentes cosas. ¿Van a vivir similarmente a las personas del mundo? Nosotros vivimos para la eternidad, vivimos para la gloria de Dios. Ya sea que vivamos o muramos por el Señor, seamos pobres, seamos ricos, todo según a la voluntad de Dios. Por eso, el Hijo que Dios les ha encomendado a ustedes, Jesús también dijo, los hijos que Dios me ha dado. Cuando Jesús murió en la cruz, las personas que han recibido la salvación, pues todas esas personas son hijos de Jesús, ¿no? Hijos dados por Dios. Entonces, como Dios me lo ha dado a mí, pues yo se lo voy a entregar a Dios. Tengo que hacer crecer bien a mi hijo para dárselo a Dios. Una persona que ha criado a su hijo pero se va al mundo, ¿qué dirá Jesús a esa persona? Más hubiera sido mejor que no hubiera nacido. Entonces no tendría ningún significado, ¿verdad? ¿Para qué yo te he dejado un hijo a ti? Por eso, los hijos tienen que respetar y honrar a sus padres y obedecerlos, ¿no? Porque esto es agradar al Señor y es lo más valioso que deben hacer.
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, ¿no? Tienen que crecer bien, hacer crecer bien a sus hijos, ¿verdad? Y entregárselo a Dios. Entonces irán así ante Dios con la gloria y serán glorificados para siempre. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que fuimos redimidos con tu preciosa sangre y nos has hecho santos dentro de este mundo y nos ha dado la eterna esperanza para vivir por ti, Señor, te lo agradecemos. Como tú nos has ordenado, Señor, cómo deben de obedecer los hijos a sus padres, hemos aprendido en estas cosas. Y también los padres, cómo deben de criar a sus hijos para que sus hijos puedan vivir por la gloria eterna y por tu voluntad, Señor. Hemos aprendido también estas cosas a través de tu palabra. Nosotros como cristianos, los hijos, para que puedan llevar correctamente la obediencia hacia ti, para que puedan vivir según tu voluntad, Señor, para que puedan hacer cosas que te agradan a ti, Señor. Te pedimos de que nos ayudes, y los padres que crían a sus hijos, para que les pueda dar tu palabra, para que puedan crecer en medio de ti, a través del amor, para que puedan ser ofrecidos para tu gloria, Señor. Te pedimos de que nos guíes a nuestros hermanos y hermanas en cada hogar. Señor, te pedimos de que los bendizcas a cada uno, para que toda la vida familiar sea todo gloria para ti, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.